Había silencio en el estudio de Nora Copeland, el tipo de silencio que solo se da por la mañana temprano en los suburbios. Los primeros rayos de luz brillaban a través de la ventana sin sombra, iluminando las piezas de fieltro, las madejas de hilo de todos los colores del arco iris y los diminutos botones que parecían confeti. Nora conectó otra pieza a la máquina de coser y la habitación se llenó de un gorjeo acompasado. Últimamente trabajaba cada vez más a menudo al anochecer, pues le resultaba más fácil atender el creciente número de encargos. Hace 3 años, cuando hizo su primer juguete para vender, un conejo de orejas ridículamente largas y sonrisa torcida, nunca había imaginado que su afición se convertiría en un negocio en toda regla. Ahora sus obras se venden en varios mercados y los clientes a veces esperan 2 o 3 semanas para recibir sus pedidos. El teléfono sonó en silencio. Había un nuevo mensaje de un cliente. La mujer le pedía que hiciera zorros idénticos para sus gemelos por su cumpleaños, pero con lazos diferentes. Nora sonrió, imaginando lo felices que serían los bebés. Le encantaban este tipo de encargos, personalizados, con una historia. Abrió su cuaderno de trabajo, anotó los detalles y prometió tener los juguetes listos para el próximo viernes. Stephen bajó las escaleras cuando el sol ya había salido del todo. Sus pasos en la escalera sonaban desacostumbradamente pesados, como si le costara caminar. Nora sabía que su marido se había vuelto a acostar bien pasada la medianoche. Lo oía dar vueltas en la cama. Últimamente le ocurría con más frecuencia. Se quedaba despierto hasta tarde, diciendo que estaba trabajando en los presupuestos de nuevos pedidos, pero cuando ella se ofrecía a ayudar, él la rechazaba. Stephen se asomó al taller, apoyado en el marco de la puerta. Olía a pasta de dientes y a confusión. «Hoy llegas temprano». Se frotó los ojos como si aún no pudiera despertarse. «Muchos pedidos». Nora intentó hablar en un tono lo más informal posible. «¿Quieres café?» «No, cogeré algo por el camino. Hoy tengo 2 sitios al otro lado de la ciudad». Habló sin mirarla a los ojos, como si temiera que ella notara algo en su mirada. Siempre la había besado antes de marcharse, pero ahora se limitó a saludarla con la mano y se apresuró a salir por la puerta. Nora lo observó a través de la ventana mientras la camioneta gris salía lentamente del patio y doblaba la esquina. Volviendo a su trabajo, sacó del armario una caja de fieltro naranja para los zorros. Sus dedos se deslizaron habitualmente sobre la suave tela, recortando los detalles. El trabajo siempre la ayudaba a lidiar con la ansiedad que últimamente aparecía con más frecuencia. Quizá era el hecho de que su barrio estuviera cambiando poco a poco, viejos vecinos que se marchaban, caras nuevas, coches desconocidos. ¿O era que Steven se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo, diciendo que estaba pintando algunas fachadas especialmente complicadas? ¿O quizás se sentía intimidada por su propia independencia, por lo rápido que crecía su pequeño negocio, por el tiempo que pasaba trabajando? Al mediodía, el primer cachorro de zorro estaba casi listo. Nora estaba cosiéndole un lacito azul cuando sonó el timbre. En la puerta había un mensajero con una pequeña caja, un nuevo envío de accesorios. La chica pidió firmar el albarán y, entretanto, elogió las petunias que Nora había plantado a lo largo del camino. Esta breve conversación la animó por alguna razón. Era agradable oír una palabra amable de una persona cualquiera. Después de comer llegó un mensaje de Stephen, breve, solo un par de palabras diciendo que llegaría tarde. Nora le respondió con una carita sonriente y siguió trabajando. Últimamente, su correspondencia era cada vez más formal, como si fueran socios y no marido y mujer. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace un mes? ¿O había sido tan gradual que ella no se había dado cuenta? Aquella tarde, tras terminar el segundo Foxhound, bajó al sótano, donde guardaba parte del material. Entre las cajas de telas y accesorios había una carpeta con viejos bocetos, los primeros, aún ineptos.
Nora recordaba a Stephen riéndose de sus primeros intentos, pero había sido una risa amable, de apoyo. Incluso la había ayudado a hacer unas prácticas estanterías para guardar los materiales. Se pasó todo un fin de semana arreglándolo todo como es debido. No había estado tan cansado y distante entonces, aún sacaba tiempo para sus trivialidades compartidas. Mientras subía, oyó llegar el coche de su marido. La puerta principal se abrió y se cerró, esta vez sin el habitual «ya estoy en casa». Nora esperó unos minutos, atenta a los ruidos de la planta baja, pero Steven parecía haber subido directamente a ducharse. Sacó un recipiente con la cena de la nevera, calentó una porción y la dejó sobre la mesa, cubriéndola con una toalla. Luego volvió al taller. Tenía que preparar los patrones para el trabajo de mañana. Por la ventana empezaba a anochecer y ella seguía sentada en su mesa, revisando las muestras de tela. En algún momento, la voz apagada de Stephen llegó desde el piso de arriba. Estaba hablando por teléfono con alguien. Antes, siempre hablaba de asuntos de trabajo delante de ella. A veces, incluso le daba consejos. Ahora, la mayoría de las veces, se iba a otra habitación o al patio trasero para hablar. Nora apiló las muestras ordenadamente en una caja. Mañana tenía que empezar a trabajar en un nuevo pedido. Alguien quería un juguete inusual para la habitación del bebé. Le encantaban las tareas atípicas, la hacían pensar y buscar nuevas soluciones. Quizá por eso su trabajo era tan solicitado. Nunca hacía dos productos exactamente iguales, ponía algo especial en cada uno. Stephen nunca bajaba a cenar. Nora le oía subir las escaleras, el parqué crujía bajo sus pasos. Antes habría subido a preguntarle si todo iba bien. Ahora se limitaba a sentarse en su taller, mirando la dispersión de botones de colores, y pensaba en lo extraña que era la vida. Todo parecía ser igual que siempre, pero algo había cambiado sutilmente, como si alguien hubiera movido todos los objetos de la habitación un par de centímetros, y ahora nada estuviera en su sitio. ¿Y recuerdas que casi chocas el coche cuando me viste por primera vez? Nora estaba revisando unas fotos antiguas que había encontrado mientras ordenaba la despensa. En la foto, Stephen y ella estaban de pie delante de un viejo Ford, muy jóvenes, sonrientes. 10 años atrás, Stephen había estado a punto de estrellarse contra un poste al verla caminar por la acera con un ramo de girasoles. Stephen se apartó de su teléfono, echando un vistazo a la foto. Sí, suerte que esquivó el poste. Su voz carecía de la calidez con la que solía recordar su primer encuentro. Le encantaba contar esta historia a sus amigos, añadiendo cada vez nuevos detalles divertidos. Nora siguió repasando las fotos. Aquí estaba su primera cita, un picnic en el parque que terminó en un chaparrón repentino. Estaban escondidos bajo el mismo paraguas, empapados y felices. Stephen acababa de empezar a trabajar como pintor y sus vaqueros estaban llenos de manchas de pintura de colores. A ella le fascinaba la forma en que hablaba apasionadamente de su trabajo, lo importante que era conseguir el tono adecuado para cada habitación. 6 meses después, celebraron una boda, pequeña, solo para los más allegados. Nora se hizo su propio vestido, sencillo y elegante. Stephen dijo entonces que parecía una estatua de porcelana. La foto de la ceremonia se había borrado un poco, pero las sonrisas de sus rostros seguían siendo brillantes y sinceras. Los primeros años pasaron volando como un día. Compraron una casita en las afueras, con una valla blanca y un viejo manzano en el jardín. Los fines de semana reformaban la casa juntos. Stephen pintaba las paredes. Nora elegía las cortinas y arreglaba las flores. En aquellos días solían hacer planes para el futuro, soñando con una gran familia, con viajar, con su propio negocio. Nora sacó otra fotografía, sus primeras vacaciones en la costa. Apenas habían reunido dinero para pasar una semana en un pequeño motel, pero eran perfectamente felices. Por las tardes paseaban por la playa, recogían conchas y construían castillos de arena.
Steven le enseñó a hacer surf, o mejor dicho, intentó enseñarle. Ella se caía al agua y él se reía y decía que parecía una foca. El cambio empezó poco a poco, tan imperceptiblemente que era difícil precisar el momento en que todo cambió. Quizás cuando Stephen aceptó su primer gran trabajo, una lujosa mansión al otro lado de la ciudad, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, hablando cada vez menos sobre su día. O cuando Nora empezó su negocio de juguetes. Al principio era solo un hobby. Cosía animales divertidos para los hijos de sus amigos. Luego llegaron los primeros pedidos y pasó cada vez más tiempo en su taller. Sus cenas juntas se hicieron más cortas y tranquilas. Sus conversaciones se redujeron a trivialidades cotidianas. ¿Qué comprar en la tienda? ¿A quién llamar por un grifo que gotea? ¿Cuándo pagar la factura del seguro? Seguían durmiendo en la misma cama, pero era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. «Sabes, he estado pensando...» Nora empezó, pero Steven ya se estaba levantando de la mesa. «Lo siento, tengo que hacer un par de llamadas de trabajo». Cogió el teléfono y salió al patio trasero. Nora se quedó sola entre las fotos extendidas sobre la mesa. Aún mostraban las sonrisas de los antiguos Steven y Nora, jóvenes, enamorados, seguros de su futuro. Recordó su primera pelea seria, creo que por una tontería, una factura que no habían pagado a tiempo. Luego, habían hecho las paces en una hora, incapaces de estar el uno sin el otro. Stephen le había traído su helado favorito con virutas de caramelo y ella le había preparado su tarta de manzana favorita. Ahora sus desacuerdos se ahogaban en el silencio. Se iban a habitaciones diferentes, evitando el enfrentamiento. El teléfono de Stephen tintineó sobre la mesa. Había llegado un mensaje. Nora miró involuntariamente la pantalla, pero solo se fijó en el nombre del remitente. Kitty. Probablemente un nuevo cliente. En el pasado, Stephen siempre le había hablado de sus encargos, le había enseñado fotos de sus trabajos terminados, le había consultado sobre los colores. Ahora su vida laboral era un libro cerrado para ella. Desde el patio trasero llegaba la voz apagada de su marido. Hablaba con alguien por teléfono y de vez en cuando se reía en voz baja. Aquella risa le arañó el corazón por alguna razón. ¿Cuándo había sido la última vez que lo había oído reír así en una conversación con ella? Nora apiló las fotos. Tenía que volver al trabajo. Por la mañana tenía que enviar un pedido terminado y el nuevo oso aún no tenía las patas cosidas. El trabajo siempre la ayudaba a no pensar en lo que estaba pasando en su matrimonio, o en lo que no pasaba. Ni conversaciones sinceras, ni planes de futuro juntos, ni miradas cariñosas a través de la mesa durante el desayuno. La última foto se escapó de la pila. Ella y Stephen delante de su casa, recién comprada, que aún necesitaba reformas. Pero qué felices sonreían, cogidos de la mano y soñando con lo maravilloso que sería su futuro en aquella casa. Nora guardó la foto con cuidado en el álbum. En el fondo, seguía creyendo que podían recuperar aquella felicidad, solo tenían que darse cuenta de dónde y cuándo se habían equivocado de camino. La grieta en el techo del dormitorio era como un río serpenteante. Stephen la miraba cada mañana, tumbado en la cama y escuchando el sonido de la máquina de coser desde el piso de abajo. Nora había vuelto a pasar la noche en vela, trabajando en encargos. Antes le había divertido su laboriosidad, pero ahora los sonidos eran una irritación amortiguada. Se puso de lado intentando dormir, pero el sueño no llegaba. El teléfono marcaba las 4 de la mañana. En 3 horas tenía que ir a la obra, a pintar la fachada de un nuevo restaurante en el centro. Últimamente el trabajo no le había gustado tanto. Las mismas paredes, los mismos tonos, las mismas conversaciones con los capataces. Incluso los caros encargos en las casas de lujo habían dejado de despertar entusiasmo. A las 6, Stephen conducía por las calles desiertas de la ciudad. Los botes de pintura traqueteaban en el asiento trasero.
Tenía que parar en casa de un nuevo cliente para evaluar el alcance del trabajo. Una tal Kitty Holmes había comprado la vieja casa Parker y quería repintar su coche. Normalmente no aceptaba encargos de ese tipo, pero algo en la voz de la clienta le hizo acceder. Tal vez fuera el sincero entusiasmo con el que hablaba de su Mustang. Al llegar a la casa, vio el coche, un Ford Mustang clásico del 67 con el guardabarros maltrecho y la pintura desconchada. La dueña ya le estaba esperando, sentada en los escalones del porche con una gran taza de café en las manos. Siento llegar tan temprano, Steven salió de la camioneta sacando sus herramientas. No pasa nada, yo también soy una alondra. Kitty se levantó tendiéndole la mano. ¿Quieres un poco de café? Acabo de prepararlo. Charlaron un poco, mirando el coche. Kitty parecía sorprendentemente entendida en mecánica del automóvil. Hablaba de carburadores y árboles de levas como si hubiera pasado toda su vida en un taller. Papá me enseñó, explicó al notar su mirada de sorpresa. Tenía un taller mecánico en Texas. Crecí entre coches. Steven pasó la mano por el capó del Mustang. Bajo una capa de polvo y óxido, se adivinaban las líneas nobles de un muscle car clásico. Coches como este merecían una segunda oportunidad. ¿Puedes manejarlo? Había un desafío en la voz de Kitty. Una semana o 2 o 3, creo. Sacó un cuaderno, empezando a anotar los materiales necesarios. Tendremos que quitar la pintura vieja, alisar las abolladuras, imprimar. Puedo ayudar. Se inclinó hacia adelante, echando un vistazo a sus notas. Olía a café y algo cítrico. Es decir, limar herramientas, limpiar, lo que necesites. Steven quiso negarse. Normalmente prefería trabajar solo, pero algo en su sonrisa, en la forma en que miraba su coche, le hizo aceptar. Los días siguientes pasaron volando. Trabajaron desde primera hora de la mañana. Kitty resultó ser una ayudante muy útil. Distinguía fácilmente los destornilladores de las paletas, sabía mezclar la imprimación y nunca confundía las herramientas. Cada vez era más frecuente que Stephen se quedara en el garaje de Kitty al acabar el trabajo. Podían pasarse horas hablando de coches, de viajes, de música. Kitty era una gran oyente, parecía realmente interesada en todo lo que él le contaba. Una noche, tras terminar otra capa de imprimación, se sentaron en el capó del coche de un vecino a contemplar la puesta de sol. «Sabes, eres la primera persona de por aquí con la que puedo hablar así». Kitty castañeteó las piernas como una niña. Todos los demás discuten sobre mi dinero o intentan averiguar por qué me he mudado. ¿Por qué te has mudado? Quería empezar de cero. Como este coche, quitarle la pintura vieja, quitarle el óxido, convertirme en algo nuevo. Stephen se volvió hacia ella. A la luz mortecina, su pelo parecía casi de fuego. Ella lo miró y sonrió, esa sonrisa especial que lo dejaba sin aliento. Llegó a casa a medianoche. Nora ya dormía y en la mesa de la cocina había una cena cubierta con una toalla. Stephen se quedó en la oscuridad, mirando a su mujer dormida. Antes conocía cada rasgo de su rostro, cada entonación de su voz. Ahora le parecía casi una extraña. El trabajo en el coche estaba llegando a su fin. Kitty había elegido un azul metálico intenso, un color clásico que nunca pasa de moda. Stephen le estaba dando los últimos retoques, intentando no pensar en el hecho de que pronto no tendría excusa para venir a este garaje. «¿Por qué no te quedas a cenar?», preguntó Kitty cuando terminaron de pulir. «Se me da bastante bien hacer pasta». Sabía que debía decir que no. Sabía que Nora le esperaba en casa. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Pero las palabras «sí, me encantaría» salieron de su boca. Cenaron en el porche, bajo una vieja parra. Kitty cocinaba muy bien. Habló de su infancia en Texas, de cómo aprendió a conducir antes incluso de que sus pies llegaran a los pedales, de su sueño de abrir su propia tienda. «¿Sabes? Podrías ayudarme»,
Le sirvió vino en el vaso. Tienes unas manos de oro y sabes tanto de coches como yo. Tengo mi propio trabajo, respondió él, pero no había confianza en su voz. Un trabajo que no te hace feliz. Me doy cuenta. Ella tenía razón. Durante el último año se había sentido como en una jaula, y no solo por el trabajo. Toda su vida se había convertido en una rutina, una repetición interminable de los mismos días. Stephen llegó a casa pasada la medianoche. En el dormitorio, la máquina de coser seguía gorjeando silenciosamente y la misma grieta del techo parecía un río. Solo que ahora ese río parecía señalar el camino hacia algo nuevo e inexplorado, algo que asustaba y atraía al mismo tiempo. Las comidas de los domingos en casa de su suegra se habían convertido hacía tiempo en una sofisticada forma de tortura para Nora. Ahora estaba sentada a la mesa perfectamente puesta, escuchando a Rebecca Wallace contar por enésima vez la historia de cómo su difunto marido, que en paz descanse, había construido esta casa con sus propias manos. «Stephen, cariño, ¿quieres más puré de patatas?» Rebecca alcanzó el plato de su hijo como si fuera un niño pequeño en lugar de un hombre adulto. «Estás muy delgado últimamente. Debes de trabajar mucho, ¿eh?» Nora apartó el tenedor. El reproche era obvio. Ella era la mala esposa, que no cuidaba de su marido, que no le preparaba una comida adecuada, ocupada con sus juguetes. Habían pasado 10 años desde su boda y Rebecca seguía sin aceptar la elección de su hijo. «¿Recuerdas cuando nos presentaste?» La suegra se volvió hacia Stephen, ignorando a su nuera. «En aquel momento pensé que no era serio, una chica joven cosiendo unos juguetes». Nora recordaba perfectamente aquella tarde. Stephen la había traído a aquella casa, tan impecable como estaba ahora. Rebecca les había recibido con un delantal, una tarta de manzana recién horneada enfriándose en el alféizar de la ventana. Todo era perfecto, demasiado perfecto. «¿Así que eres una costurera?» Rebecca preguntó entonces, en un tono como si fuera algo vergonzoso. Y yo que esperaba que Stephen conociera a alguien más, con los pies en la tierra, tal vez una maestra o una enfermera. Nada había cambiado desde entonces. Cada domingo, Rebecca encontraba una forma de recordarle que Nora no era la nuera que había soñado. Insinuaba la falta de nietos, se lamentaba de que su hijo pudiera haberse casado con la hija de su jefe. Una chica tan agradable y una familia decente. Hablando de trabajo, Rebecca se secó los labios con una servilleta. «Stephen dijo que tenías una especie de exposición próximamente». «Sí, dentro de un mes». Nora intentó sonreír. «Me han invitado a presentar una nueva colección de juguetes en...» «Vaya», interrumpió su suegra. «Y yo que pensaba que todo era eso, un hobby. Stephen, querido, ¿no temes que tu mujer abandone la casa por completo? Ayer pasé por allí. Hasta las flores del alféizar están marchitas». Stephen se hundió en su teléfono fingiendo no oír. Siempre hacía lo mismo. Encerrarse en sí mismo, dejando a Nora sola con su madre. Tal vez por eso Rebecca continuó sus ataques. Sabía que su hijo no intervendría. «Recuerdo que mi madre me enseñó cómo llevar una casa», continuó Rebecca, poniéndose la ensalada. «Decía que lo más importante en la vida de una mujer era la familia. ¿Y ahora qué? Todas hacen carrera, no piensan en su marido». Nora recordó cómo hace 5 años intentó mejorar las relaciones con su suegra. Se acercó a ella con una tarta casera y le propuso que hicieran juntas un álbum de fotos familiar. Rebecca había mirado la tarta como si fuera una serpiente y le había dicho que ya tenía un álbum, uno de verdad, no uno de los tuyos caseros. «Stephen, estás pálido por algo». Rebecca puso la mano en la frente de su hijo. «Tal vez deberías descansar un poco. Yo podría vigilar la casa mientras tú y Nora...» «No, ella tiene una exposición. Está bien. Descansarás solo». Esto era demasiado. Nora se levantó de la mesa, murmurando algo sobre un pedido urgente.
Stephen ni siquiera levantó la vista del teléfono. Rebeca esbozó la misma sonrisa, una sonrisa ganadora y satisfecha. De camino a casa, Nora pensó en los años pasados, cómo Rebeca había olvidado Barrier invitarla a la fiesta familiar de Navidad el primer año de su matrimonio, cómo se había negado a venir a la inauguración de su pequeña juguetería diciendo que nadie en su familia comerciaba nunca, cómo cada vez encontraba una manera de pinchar, de menospreciar, de devaluar. En casa, Nora se sentó ante su máquina de coser. El trabajo siempre la ayudaba a calmarse. Sobre la mesa había un juguete casi terminado, un zorrito de ojos tristes. Era el mismo que había hecho una vez para Rebeca, intentando derretir el hielo. Su suegra puso el juguete en el estante más alejado y un mes después Nora lo encontró en la papelera. Stephen llegó a casa tarde por la noche. Olía a la tarta de manzana de su madre. Al parecer, Rebeca le había pasado una bandeja entera para que se la llevara. Entró en silencio en la ducha sin mirar siquiera a su mujer. Sin embargo, estaba acostumbrado. Siempre se mostraba tan distante después de las visitas a casa de su madre, como si una parte de él siguiera en aquella casa perfecta con el césped inmaculadamente cortado. Nora sacó una caja de viejas fotografías del armario. Aquí estaba con Rebeca en la cocina, la primera Navidad después de la boda, antes del desafortunado incidente de la no invitación. Su suegra le está enseñando a hacer su tarta característica, sonriendo a la cámara. ¿Quién diría que esa sonrisa escondía tanto veneno? Stephen se sentó en el coche frente a la casa de Kitty, dudando si apagar el motor. El Mustang que había estado pintando durante las últimas semanas estaba en la entrada, brillando bajo el sol poniente. El trabajo estaba hecho. Ya no había razón para venir todos los días. El teléfono vibró. Un mensaje de Kitty. ¿Vas a quedarte así sentado en el coche? He hecho la cena. Sonrió. Ella siempre adivinaba sus pensamientos. Desde hacía un mes resultaba casi aterrador la facilidad con la que se entendían. Era como si Kitty pudiera leerle de principio a fin. Sabía lo que pensaba, lo que sentía. 2 platos de pasta humeaban sobre la mesa de la cocina. Kitty abrió una botella de vino, el mismo vino que habían bebido la primera noche. Tengo una sugerencia. Se sentó frente a él, apoyando la barbilla en la mano. ¿Recuerdas cuando dijiste que nunca habías estado en México? Stephen asintió, tratando de acallar el repentino aumento de los latidos de su corazón. Hablaban a menudo de viajes, de lugares que querían visitar, de carreteras que querían tomar. Tengo una cabaña en Cancún. Nada lujoso, solo un bungalow junto al mar. ¿Podrías...? Kitty negó con la cabeza, pero ella ya había sacado su teléfono, mostrando fotos. Mira, tu propia playa, sin turistas, solo tú, yo y el océano. Las imágenes de la pantalla eran hipnóticas. Arena blanca, agua turquesa, palmeras mecidas por el viento. Stephen imaginó cómo podrían pasar allí los días, nadando, tomando el sol, paseando por la orilla. Es una locura, dijo, pero no había seguridad en su voz. ¿Por qué? Te mereces unas vacaciones. ¿Cuánto hace que no te vas de vacaciones? Ella tenía razón. No recordaba la última vez que había descansado de verdad. Todos esos años, el trabajo, la casa, las comidas de los domingos en casa de su madre, los raros fines de semana con Nora, que ahora estaba siempre ocupada con sus juguetes. «Nora», empezó, pero Kitty le interrumpió. «Dirás que vas a una exposición de construcción o a un curso de repaso. Ya se nos ocurrirá algo». Stephen se quedó mirando el líquido ámbar de su vaso. La idea de mentir a su mujer le resultaba desagradable. ¿Pero notaría ella su ausencia? Apenas habían hablado en los últimos meses, cada uno viviendo en su propio mundo. «Mamá lo entenderá», dijo Kitty como si le hubiera leído el pensamiento. «Ella siempre te apoya». Una vez más, tenía razón. Rebeca lo adoraba, a su único hijo. Haría cualquier cosa para protegerlo, aunque supiera la verdad.
Lo pensaré, dijo él. Pero ambos sabían que la decisión ya estaba tomada. A la mañana siguiente se dirigió a casa de su madre. Rebeca lo recibió con su habitual mezcla de adoración y preocupación. Steven, cariño, has adelgazado. Esa chica no te está mirando nada. Se sentó a la mesa de la cocina observando a su madre revolotear en los fogones. Habían pasado tantos años y todavía lo trataba como a un niño pequeño al que había que proteger. «Mamá, necesito tu ayuda», empezó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay una importante exposición de construcción a finales de mes. 3 días, quizá 4». «Por supuesto, cariño». Rebeca le puso una taza de café delante. «Yo vigilaré la casa. Nora probablemente estará ocupada manualidades». «No es solo eso». Tomó un sorbo, reuniendo sus pensamientos. «No quiero que se preocupe. Ya sabes lo temperamental que es. Quizá tú... ¿Decirle que estás en el centro o enfermo?» Rebeca se sentó a su lado, cubriendo su mano con la suya. «No te preocupes, cariño. Yo me encargo». En sus ojos se leía comprensión, demasiado profunda, demasiado abarcadora. Quizá lo estaba adivinando. Las madres siempre intuyen esas cosas. «Solo prométeme una cosa». Le acarició la mejilla con un gesto maternal familiar. «Ten cuidado y recuerda, pase lo que pase, estoy de tu parte». Por la noche estaba de nuevo en casa de Kitty. Ya había reservado los billetes, 2 plazas en clase preferente, un vuelo directo a Cancún. «Estarás bien», le dijo, abrazándolo por detrás. «Te mereces un poco de felicidad». Steven miró la pantalla de su teléfono, donde brillaban las fechas de sus vuelos. 2 semanas, 14 días de libertad total. Las imágenes de los folletos publicitarios volvieron a su mente. Arena blanca, agua turquesa, palmeras, y sin obligaciones, sin culpas, sin almuerzos de domingo. El teléfono vibró. Un mensaje de Nora. «Llego tarde al taller. No me esperes levantada con la cena». Borró el mensaje y abrió la página web de la aerolínea. Era hora de empezar a vivir por sí mismo. El correo electrónico llegó un martes cualquiera. Nora estaba consultando su correo electrónico entre 2 reservas, hojeando distraídamente los anuncios. Al principio no daba crédito a lo que veían sus ojos. Se le invita a participar en la exposición anual de juguetes de autor. Releyó el correo 3 veces antes de darse cuenta de que no era spam ni un error. Efectivamente, la habían invitado a una de las exposiciones más prestigiosas del país. Los organizadores habían visto su trabajo en Internet y querían que presentara su colección. La máquina de coser, su fiel amiga de los últimos años, esperaba en silencio sobre la mesa. El oso de peluche inacabado la miraba con ojos de botón, como preguntándole: «Bueno, ¿te vas a decidir?». Nora pasó la mano por el juguete casi terminado. ¿Cuántos habían pasado por sus manos a lo largo de los años? ¿Cientos? ¿Miles? Sacó un cuaderno de bocetos, el mismo en el que habían aparecido los primeros esbozos de su futura obra. Aquí estaba la torpe liebre que lo había empezado todo. Aquí está la familia de gatitos que había diseñado para los gemelos de la casa del vecino. Aquí está la serie de animales del bosque que se convirtió en su estilo característico. Una llamada telefónica la sacó de sus cavilaciones. La amiga de Emily, también bordadora, ya conocía la noticia. «Tienes que ir. Es una oportunidad para mostrar tu trabajo a verdaderos entendidos. Habrá representantes de las grandes tiendas, galerías». Nora escuchaba, rebuscando distraídamente entre los retazos de tela que tenía sobre la mesa. Sus pensamientos eran confusos. Por un lado, era una oportunidad con la que nunca había soñado. Por otro, nunca había salido de casa más de un día. Por la noche le dio la noticia a Stephen. Él reaccionó de forma extraña, contento o disgustado, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. «Claro, vete», dijo sin apartar los ojos del teléfono. «¿Cuándo es eso?» «Dentro de 15 días.
Tengo que preparar la colección, hacer tarjetas de visita, idear diseños para el stand. Asintió, claramente sin escuchar. Sin embargo, Nora ya estaba acostumbrada a una reacción así. Stephen rara vez se interesaba por sus asuntos últimamente. Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de casos. Nora trabajaba casi las 24 horas del día. Tenía que terminar sus encargos actuales y preparar nuevas obras para la exposición. Decidió presentar una serie de juguetes unidos por una historia común, la de un zorrito que busca un hogar. Emily le ayudó con las cuestiones organizativas, encargó una pancarta con el logotipo, encontró una imprenta para imprimir folletos y le aconsejó sobre las mejores obras para llevar a la exposición. «Ya es hora de que pases al siguiente nivel», dijo mientras ayudaba a empaquetar los juguetes terminados. «Tu trabajo se merece algo más que ventas online». Nora asintió en silencio, cosiendo el último botón al nuevo oso. Nunca había pensado en su negocio como algo más. Era solo un pasatiempo favorito, una forma de expresarse. Pero tal vez su amiga tuviera razón. En casa reinaba un ambiente extraño. Stephen también iba a alguna parte, planeaba algo, pero casi nunca se cruzaban. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, y cuando volvía a casa se iba directamente a su despacho. 3 días antes de partir, Nora dispuso sus cosas para el viaje sobre la cama. La exposición iba a durar una semana, la separación más larga de su matrimonio. Miró la foto de la boda en la pared, caras jóvenes y felices. Se preguntó a dónde había ido a parar aquella felicidad. ¿Se había disuelto en lo cotidiano? ¿Ahogada en lo que no se dice? El último día antes de marcharse lo pasó en el taller, revisando todos los juguetes. Aquí está el zorro viajero, el protagonista de su nueva colección. Aquí están sus amigos, un osesno con una mochila, un conejito con un telescopio, un mapache con un mapa. Cada uno con su propia historia, cada uno es una parte de su alma. Stephen se fue por la mañana temprano sin siquiera despedirse. Todo lo que envió fue un mensaje de texto diciendo «Buena suerte en el show». 3 palabras, ni siquiera una cara sonriente. Nora se quedó mirando la pantalla del teléfono, intentando recordar la última vez que habían mantenido una conversación de verdad. Emily se detuvo para ayudar a cargar cajas, juguetes, pancartas, material promocional. Todo ello iba a ser llevado a una exposición que podría cambiar su vida. O ya la había cambiado, por el mero hecho de existir. «¿Estás lista?», preguntó su amiga cerrando el maletero. Nora miró la casa, tan familiar y de repente tan extraña. La luz de la ventana del taller seguía encendida, se había olvidado de apagarla, o la había dejado a propósito, como un faro al que volver. La cocina de su madre siempre olía a canela y vainilla, un aroma de su infancia que solía ser relajante, pero hoy no. Stephen observó cómo Rebecca colocaba las tazas de té sobre la mesa y ordenó sus pensamientos. «Nora se va a la exposición», comenzó, tratando de mantener su voz casual. «La semana que viene». Rebecca puso la tetera y se sentó frente a su hijo. Su mirada era comprensiva, demasiado profunda, casi aterradora. «¿Y has decidido aprovechar el momento?». Sacó una caja de galletas del armario. «Cuéntaselo todo a tu madre». Stephen se quedó mirando la taza, indeciso de levantar la vista. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo contarle lo de Kitty, lo de los billetes a Cancún, lo de las reuniones secretas y las reticencias? ¿Recuerdas lo que dije sobre la exposición del edificio? Bebió un sorbo de té que parecía insípido. En realidad, Stephen, Rebecca le cubrió la mano con la suya. No es que esté ciega. He visto cómo has cambiado en los últimos meses. ¿Es esa mujer a la que le estabas pintando el coche? Asintió, sintiéndose extrañamente aliviado. Su madre siempre le había entendido mejor que nadie. Quizá por eso había acudido a ella. «Queremos irnos, juntos, mientras Nora esté expuesta». Rebecca se levantó y caminó hacia la ventana.
Los rosales, su orgullo, que llevaba 20 años cultivando, se balanceaban tras el cristal. ¿Qué quieres que haga? Que me cubras. Si Nora llama, dile que me lastimé en el trabajo, que estoy en el hospital. Su madre se volvió hacia él, y en sus ojos no vio juicio, sino una extraña mezcla de tristeza y determinación. ¿Te das cuenta de en lo que me estás metiendo? Mamá, por favor, nunca te he pedido nada. Volvió a la mesa y sirvió más té, para ella y para él. Sus manos, normalmente tan seguras, temblaban ligeramente. Cuéntame el plan. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Stephen iba a A&B 2 días después de que Nora se fuera. Nada grave. Una mala caída por las escaleras del centro. Rebecca conocía al médico jefe del hospital local, un viejo amigo de la familia. No hará demasiadas preguntas, dijo, apuntando algo en su cuaderno. Si Nora quiere venir, le diré que estás para una revisión, o con anestesia. Ya se me ocurrirá algo. Stephen miró a su madre, tan concentrada, tan formal. Siempre había sido así, resolviendo problemas, protegiéndolo, haciendo lo que fuera para que su único hijo fuera feliz. ¿Y si llama al hospital? Avisaré a George, es el administrador jefe. Él dirá que tal paciente ha sido admitido. El plan era casi perfecto. Mientras Nora estaba en la exposición, ella y Kitty volarían a Cancún. Regresarían el día antes de que ella llegara. Nadie sabría nada. Solo respóndeme a una pregunta. Rebecca apartó el bloc de notas. ¿Estás segura? ¿Esto no es solo una aventura? Stephen se miró las manos de un pintor acostumbrado a trabajar con pintura. Kitty comprendía esas manos, comprendía su pasión por el trabajo. No lo veía como algo indigno, como Nora y su eterno «¿Cuándo vas a abrir por fin tu propio bufete?» Estoy segura. Su madre asintió, aceptando su decisión. Siempre había aceptado sus decisiones, incluso 10 años atrás, cuando había traído a Nora a casa. Aunque probablemente ya entonces había intuido que ese matrimonio no le haría feliz. Te ayudaré, dijo finalmente, pero ten cuidado y recuerda, pase lo que pase, para mí siempre serás ante todo mi hijo. Aquella tarde, sentado en el coche frente a la casa de Kitty, Stephen envió un mensaje a su madre. Gracias. Ella respondió casi de inmediato. Sé feliz. Kitty lo recibió en la puerta, con la misma camiseta con la que la había visto por primera vez. Olía a champú dulce y a libertad. Su futuro, brillante, tentador, sin compromisos ni almuerzos de domingo. ¿Todo bien?, preguntó ella, rodeándole con sus brazos. Sí, respondió él besándole la coronilla. Ahora todo va a ir bien. Los billetes estaban sobre la mesa. 2 asientos en clase preferente, un vuelo directo a Cancún. En una semana estarían caminando sobre arena blanca, nadando en aguas turquesas, olvidándose de todo. Y mamá le cubriría las espaldas, como siempre lo había hecho, desde que era pequeña. Stephen estaba ayudando a sacar las cajas de juguetes, los últimos preparativos antes de que Nora se marchara. Emily ya estaba esperando en el coche para llevarlos al aeropuerto. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. No parece que me haya olvidado de nada. Nora echó un último vistazo al pasillo. ¿Estás seguro de que puedes arreglártela solo? Asintió, evitando mirarla a los ojos. En su bolsillo estaba su teléfono con un mensaje de Kitty. No puedo esperar. 2 días y estarán lejos de aquí. Nora alargó la mano para darle un beso de despedida, un gesto familiar que se había vuelto tan vacío. Él le dio un beso en la mejilla, sintiéndose vagamente culpable. Olía a su perfume favorito, el mismo que le regalaba todas las Navidades. «Llámame cuando llegues», dijo, cerrando el maletero. El coche de Emily desapareció al doblar la esquina. Stephen se quedó en el porche, mirándola fijamente y contando los segundos.
Luego sacó el teléfono y marcó el número de su madre. «Se ha ido», dijo en lugar de un saludo. «Bien». La voz de Rebeca sonó como de negocios. «He quedado con George. Si ella llama al hospital, él confirmará tu lesión». Stephen entró en la casa mirando alrededor de las habitaciones desacostumbradamente vacías. Había señales de la presencia de Nora por todas partes: un juguete inacabado sobre la mesa, una taza de té frío, un cuaderno de dibujo abierto. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Kitty. «Ven, tenemos que discutir los detalles». Lanzó una última mirada a la fotografía de la pared, la foto de su boda, y salió sin mirar atrás. Kitty se reunió con él con una copa de vino y un mapa de Cancún. Ya había planeado sus primeros días. Excursiones, restaurantes, playas. Todo estaba pensado hasta el último detalle. Mamá dijo que George ayudaría con la historia del hospital. Stephen se sentó a su lado, mirando el mapa. «Si Nora quiere comprobar, no querrá». Kitty negó con la cabeza. «Está demasiado ocupada con su exposición. Tú mismo lo has dicho. Es en lo único que ha estado pensando durante un mes». Asintió, recordando cómo Nora se había estado preparando para el viaje. De hecho, había estado tan absorta en sus juguetes que era poco probable que se diera cuenta de que algo iba mal. Sonó el teléfono. Nora. Ya estaban llegando al aeropuerto. «No pasa nada», dijo, intentando que su voz sonara natural. «Sí, claro. Tendré cuidado en el trabajo. No, no me quedaré hasta tarde». Kitty le miró con una ligera risita. Cuando terminó de hablar, le cogió el teléfono y lo silenció. «Ya basta», dijo sentándose en su regazo. «Ahora estamos solos». Por la noche pasó por casa de su madre. Necesitaba repasar los detalles una vez más. Rebeca le dio de cenar, igual que cuando él volvía de la escuela disgustado o cansado de niño. «¿Estás seguro de que no llamará a tu jefe?», le preguntó, guardando los platos. «¿Por qué? Ella nunca interfiere en mi trabajo». Repasaron la leyenda una vez más. Caída por las escaleras, hombro dislocado, un par de días en el hospital en observación. Todo sencillo y plausible. En casa, Stephen empezó a hacer la maleta. Ropa interior, bañador, crema solar, cualquier cosa que no levantara sospechas si Nora decidía de repente revisar el armario cuando él regresara. Volvió a sonar el teléfono, esta vez el jefe. Debería haberle avisado de la baja por enfermedad. «Claro, Stephen. Descansa un poco. Espero que te recuperes pronto». Colgó el teléfono sintiendo un pinchazo de conciencia. Tantos años de trabajo, confianza total, y deshacerlo todo así. Pero entonces llegó un mensaje de Kitty, una foto de una puesta de sol sobre el océano y la leyenda: «Pronto estaremos aquí». Y todas las dudas se disiparon. En el dormitorio tocó accidentalmente la caja de Nora y se le cayó la foto. Su primera Navidad juntos, decorando el árbol, riendo, haciendo planes para el futuro. La cogió, a punto de devolverla a su sitio, pero se quedó inmóvil, contemplando las caras de felicidad. Su teléfono vibró. Kitty le había enviado el número de su bungalow y el horario del traslado al aeropuerto. La realidad volvió a recordárselo. Guardó la fotografía en la caja y siguió empaquetando. En 2 días empezaría una nueva vida, sin obligaciones, sin la rutina habitual, sin esa casa donde todo le recordaba 10 años de matrimonio. Solo quedaba esperar la llamada de su madre, la señal para iniciar su plan. El sol de Cancún no era lo que parecía en los folletos publicitarios. Quemaba sin piedad, convirtiendo cada paseo a la playa en un calvario. Stephen estaba tumbado bajo una sombrilla, mirando a Kitty nadar en el agua cristalina. Su pelo rojo brillaba cobrizo a la luz del sol. Se había dejado el teléfono en el bungalow. Aquí solo utilizaban tarjetas SIM locales. Ni llamadas de casa, ni mensajes de Nora. Libertad total, eso había dicho Kitty cuando llegaron. Simultáneamente, en otra ciudad y como en otra vida,
Nora arreglaba los juguetes en su stand. El recinto ferial bullía como una colmena. Decenas de artesanos de todo el país habían traído sus obras. Su stand estaba al fondo del pabellón, pero eso era bueno para ella. Podía observar lo que ocurría. «Señorita Copeland». Una mujer con una insignia de organizadora se acercó al stand. Su obra causó sensación en el catálogo, sobre todo la serie del zorro. Nora sonrió, ajustando la placa con el nombre de la colección. Emily estaba ayudando a colgar fotos del proceso de creación de los juguetes. Pensaron que contribuiría a la conmovedora naturaleza de la exposición. En ese momento, Kitty salió del agua y se sacudió las gotas del pelo. Se sentó junto a Stephen y le tendió un cóctel. «¿En qué estás pensando?». Él negó con la cabeza. Odiaba admitir que estaba pensando en casa, en cómo estaba Nora ahora en su exposición, en lo nerviosa que debía de estar ante los primeros visitantes. «¿Vamos al restaurante?». Kitty tiró de su brazo. «He reservado una mesa con vistas al océano». También había una pausa para comer en la exposición. Nora se sentó en un pequeño café con Emily, comentando las primeras impresiones. Una chica, también expositora, se acercó a su mesa y estaba haciendo muñecas de arcilla polimérica. «Tus juguetes son increíbles», dijo, presentándose como Sara. «Sobre todo el cuento del zorro. Tiene tanto... soledad». Nora permaneció en silencio, revolviendo azúcar en su café. No se molestó en decir que se había inventado la historia durante aquellas largas tardes en las que Stephen llegaba tarde al trabajo. El restaurante era ruidoso. Turistas de todo el mundo, música, vasos que tintineaban. Kitty hablaba apasionadamente de algo, pero Stephen escuchaba a medias. Se imaginaba a su madre hablando con Nora por teléfono, contándole su biggie, consolándola. «Hola». Kitty chasqueó los dedos delante de su cara. «¿Estás conmigo?». «Lo siento. Me preguntaba por el trabajo». Ella frunció el ceño. No le gustaba que se encerrara en sí mismo. Kitty quería toda su presencia, toda su atención. Comenzaban los actos nocturnos en la exposición. Nora estaba presentando su colección a un grupo de compradores de una gran cadena de tiendas. Escudriñaban cada juguete, hacían preguntas sobre la tecnología, discutían la posibilidad de hacer pedidos al por mayor. «Nos gustaría tener la exclusiva de tu nueva colección», dijo uno de ellos, tendiéndole una tarjeta de visita. Emily, que estaba cerca, le apretó la mano en silencio. Era un éxito, exactamente lo que habían soñado. Stephen y Kitty regresaron al bungalow en la oscuridad. El aire nocturno se llenó de sonidos de olas y cigarras. Kitty puso música y le sacó a bailar. «Olvídate de todo», le susurró. «Te mereces ser feliz». Y en su habitación de hotel, Nora se sentó en la cama, ordenando las fotos del primer día de la exposición. Varios pedidos importantes, contratos con tiendas, invitaciones a otros eventos, todo aquello con lo que nunca había soñado. Su teléfono vibró, un mensaje de su suegra. «Stephen está bien, no te preocupes. Los médicos dicen que le darán el alta pronto». Nora guardó el teléfono. Había algo en esos mensajes que no le gustaba, pero no sabía qué. Quizá estaba cansada después de un día ajetreado. La puesta de sol se desvanecía en la playa de Cancún. Kitty se había quedado dormida en una tumbona y Stephen miraba las olas, repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos días. En algún lugar, en otra vida, seguía existiendo su antigua realidad. ¿Pero quería volver a ella? La exposición seguía su curso habitual. Los visitantes se cambiaban unos a otros, se firmaban contratos. Las tarjetas de visita llenaban la caja especialmente comprada para ello. Nora se distraía cada vez más de las conversaciones con los clientes, mirando el teléfono. Algo no cuadraba en la historia con Stephen. Su suegra enviaba mensajes todas las noches, breves, casi idénticos. «Todo va bien. Los médicos están contentos. Pronto le darán el alta». Pero ni una sola vez llamó,
ni una sola vez dio detalles. Entre presentación y presentación, Nora marcó el número del hospital. La recepcionista no contestó durante un buen rato, hasta que una voz de mujer confirmó con cierta inseguridad: «Sí, hay un paciente así, pero lo están examinando. ¿Puedo saber su habitación?» «Lo siento, el sistema se congeló. Llame más tarde». Emily notó su preocupación. Su amiga siempre intuía estas cosas. «¿Por qué no vas a ver cómo está? Puedo ocuparme yo sola». Nora negó con la cabeza. Tanto trabajo, tantas reuniones importantes. ¿Y qué vería allí? Seguramente Stephen debía de estar en una revisión o dormido después de sus tratamientos. Por la noche volvió a llamar al hospital. Esta vez descolgó el auricular un hombre que se identificó como el recepcionista. «¿Copeland?» «Sí, sí, ingresado hace 3 días. Lesión en el hombro, nada grave». «¿Puedo verle?» «No es horario de visitas. Llame mañana». Colgó y abrió los mensajes de su suegra. Los hojeó, todos tan correctos, tan verificados. Ni una sola errata, ni una palabra de más. Nada que ver con el estilo habitual de Rebeca. Sara, la misma chica que hacía las muñecas, llamó a la puerta de la habitación. «Perdón por la visita tardía. Acabo de ver la luz bajo la puerta». Estuvieron sentadas hasta casi medianoche. Sara habló de su taller, de cómo había empezado el negocio, de cómo se había divorciado de su marido, que pensaba que su afición era la felicidad. «Sabes, a mí también me llevó un tiempo darme cuenta de que algo iba mal entonces». Se calentó las manos contra la taza de té. Todos esos viajes de negocios, reuniones repentinas con clientes. Nora guardó silencio. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Stephen quedándose hasta tarde en el trabajo, sus perpetuas conversaciones telefónicas en la otra habitación, el extraño desapego de los últimos meses. Llamó al despacho de su marido a primera hora de la mañana. Contestó la recepcionista, una chica dulce que siempre se alegraba cuando Nora traía juguetes para sus hijos. «¿Stephen?» «No, no se ha puesto en contacto desde la semana pasada. Dijo que estaba enfermo». «¿No está en el hospital? ¿Con una lesión?» La pausa en el otro extremo de la línea persistió. «Lo siento, tengo que irme. Empieza la reunión». Nora abrió su portátil y entró en la página web del hospital. Encontró el número de teléfono del servicio de traumatología y lo marcó. «Buenas tardes. Soy la esposa de Stephen Copeland». «Un momento». El teléfono se llenó de papeles. «¿Es el paciente que trajeron después de que se cayera por las escaleras? Ha sido trasladado a otra sala». «¿A cuál?» «Lo comprobaré y le volveré a llamar». Nadie volvió a llamar. Por la tarde, llegó un nuevo mensaje de mi suegra, igual de verificado, igual de correcto. «Stephen se está recuperando. No te preocupes». Nora marcó el número de Rebeca. Largos pitidos, luego un contestador automático. Llamó a su casa y nadie contestó. Al día siguiente, volvió a llamar al hospital. Esta vez la atendió otra recepcionista, que tardó un buen rato en encontrar el historial de Stephen en el sistema. «¿Estás segura de que lo tenemos? ¿Quizá en otro hospital?» Pero sus colegas confirmaron ayer. «Lo siento, tengo una segunda línea». Esa noche Sara la invitó al bar del hotel. Se sentaron en la barra tomando cócteles y viendo la puesta de sol por la ventana. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Sara hizo girar una pipa entre sus manos. Cuando todo el mundo a tu alrededor lo sabe y tú eres la última en adivinarlo. Nora sacó el teléfono y volvió a abrir los mensajes de su suegra. Algo le decía que ella también era la última en saber la verdad. En su habitación, permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, contemplando la ciudad nocturna. Luego, abrió su navegador y tecleó cómo comprobar el paradero de una persona por teléfono. Por la mañana, llegó un nuevo mensaje de Rebeca. Igual de perfecto, igual de vacío. Nora lo borró sin leerlo. Rebeca releyó los mensajes en su teléfono, con cuidado de no perderse ni un solo detalle. Stephen escribía desde Cancún todas las noches.
breves informes de que todo iba según lo previsto. Nora llamaba cada vez con más frecuencia. Sus preguntas eran cada vez más concretas, más punzantes. Sonó el número del hospital. George, un viejo amigo de la familia, sonaba alarmado. «Rebecca, tu cuñada ha llamado al centro de traumatología. No les avisaron. Casi lo estropea todo. Te pedí... No puedo controlar a todo el personal. Tarde o temprano alguien va a cotorrear». Rebecca se acercó a la ventana. Había que podar los rosales, pero no se había puesto a ello. Los últimos días no había hecho más que inventar nuevas explicaciones, nuevas excusas. El timbre de la puerta la sorprendió. En el umbral estaba su vecina, la señora Jenkins, la principal fuente de cotilleos locales. «Rebecca, querida, estoy tan preocupada. ¿Cómo está Stephen? ¿Dicen que está en el hospital?» «Sí, nada grave. Le darán el alta pronto». «Y oí que lo vieron en el aeropuerto, con una chica pelirroja». Rebecca se puso fría, pero mantuvo la calma exterior. «Te estabas imaginando cosas. Mi hijo está en el hospital. Pero yo lo vi con mis propios ojos. Lo siento, tengo que ir a verlo. Procedimientos». Cerrando la puerta, se apoyó en la pared. El círculo de mentiras se estrechaba cada vez más. El teléfono volvió a sonar. Nora. «Intenté visitarlo hoy. La recepcionista dijo que no había ingresado ningún paciente así». «Te has equivocado de hospital, cariño. Está en el central. He llamado a todos los hospitales de la ciudad. Escucha». «¿Qué está pasando, Rebecca?» Se hizo el silencio en el teléfono. En algún lugar en el fondo sonaba música. Al parecer, Nora todavía estaba en el show. «Hablemos cuando vuelvas». Rebecca intentó que su voz sonara segura. «Steven está en un chequeo ahora mismo. Los dos me estáis mintiendo». Un pitido. Rebecca marcó el número de su hijo, el que había dejado como contacto de emergencia. No hubo respuesta. Por la noche llegó George para consultar qué hacer a continuación. Se sentaron en el porche como en los viejos tiempos, cuando sus hijos eran pequeños. «Esto no puede durar para siempre», dijo mirando los rosales. «Tarde o temprano se sabrá la verdad. Necesito ganar unos días más, hasta que vuelva». «¿Y luego qué?» Rebecca no contestó. No sabía qué pasaría entonces. ¿Cuándo saldrían a la luz las mentiras? ¿Cuándo tendría que enfrentarse a su cuñada? ¿Cuándo todo su pequeño pueblo hablaría de la historia? Por la noche llegó un mensaje de Steven. «Vuelvo en 3 días. Aguanta, mamá». Borró el mensaje y se sentó a escribir otro informe para Nora, igual de calibrado, igual de vacío. En mitad de la noche, llamó la recepcionista de la oficina de Stephen. Resultó que Nora también había llamado allí. No sabía qué decir. Dijo que estaba enfermo. «Gracias, cariño. Hiciste lo correcto». Por la mañana llegó otro vecino, con tarta y preguntas. Rebecca contestó mecánicamente, pensando en lo frágil que era el castillo de naipes de mentiras que habían construido. El teléfono no paraba de sonar. Llamadas del hospital, de los vecinos, de Nora. Cada conversación exigía una nueva versión, una nueva explicación. Se confundía con sus propias palabras. Olvidaba a quién le decía qué. Por la noche llegó un mensaje de un número desconocido. «Sé que Stephen fue visto en el aeropuerto». Sin firma. Rebecca también lo borró. El espejo reflejaba a una mujer cansada con los ojos descoloridos. Una vez pensó que estaba haciendo lo correcto, proteger a su hijo, ayudarle a ser feliz. Ahora cada nueva llamada, cada nuevo mensaje era como un golpe. No dormía por las noches, se sentaba en su sillón a mirar viejas fotografías. Steven de niño, Steven de adolescente, Steven y Nora en la boda. ¿En qué se había equivocado? ¿Cuándo había dejado que las mentiras se convirtieran en su nueva realidad? El teléfono vibró. Un mensaje de Nora. «Vuelvo pronto. Estaré en casa mañana». El taxi paró en casa de su suegra a las 6 de la mañana. Nora no avisó de su llegada. Quería ver la primera reacción desprevenida de Rebecca.
Nadie respondió a la llamada, pero una sombra parpadeó en la ventana. Se había fijado en ella. Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió. Rebeca estaba en el umbral con la bata de casa, antinaturalmente erguida, con el rostro congelado. ¿En qué hospital está mi marido? Su suegra se retiró al pasillo, dejándola entrar. «Llegas tan temprano. Pensé que volverías en unos días». «¿En qué hospital?» «Siéntate, querida. ¿Quieres café?» Nora entró en el salón, ignorando la oferta. El teléfono de Rebeca estaba sobre la mesa. En la pantalla había un mensaje nuevo. Su suegra se apresuró a cogerlo, pero Nora consiguió ver el nombre del remitente. Stephen. ¿Así que puede enviar mensajes? Es un mensaje antiguo. Rebeca, he llamado a todos los hospitales de la ciudad. No hay ningún paciente con ese nombre. Su suegra se desplomó en su silla, todavía agarrando el teléfono. ¿No lo entiendes? Pues explícate. Pero Rebeca permaneció en silencio, evitando mirarla a los ojos. Nora se dio la vuelta y salió dando un portazo. El hospital central la recibió con el bullicio habitual. Una joven enfermera estaba de guardia en el mostrador de recepción, aún sin poder memorizar su leyenda preparada. ¿Copeland? No, no hemos tenido ningún paciente así aquí. ¿Y en trauma? A ver, no, en ningún departamento. En el pasillo, Nora se topó con un médico de edad avanzada, a juzgar por su placa, el jefe de recepción. La miró con extrañeza cuando le dijo el apellido de su marido. «Usted es su mujer, ¿verdad? Lo siento, pero creía que lo sabía». ¿Saber qué? Sacudió la cabeza y se alejó a toda prisa, murmurando algo sobre ética médica. Después de salir del hospital, Nora se quedó sentada en el coche durante un buen rato. Luego abrió el teléfono y volvió a repasar todos los mensajes de su suegra, tan pulcros, tan falsos. Abrió la foto que le había enviado su vecina, Stephen en el aeropuerto, con una mujer pelirroja. La oficina de la constructora estaba en un centro de negocios. El guardia de seguridad de la entrada la reconoció. A veces traía juguetes para los hijos de los empleados. «Para ver al señor Hendricks, pero ahora está reunido. Es urgente. Soy la mujer de Stephen Copeland». En la recepción, la recepcionista intentó detenerla, pero Nora ya estaba abriendo la puerta del despacho. Detrás del escritorio había un hombre corpulento de unos 50 años, el jefe de Stephen. «Señora Copeland, ¿a qué debo el honor?» «Mi marido está ahora mismo en Cancún, con su amante, no en el hospital con una herida como todo el mundo dice». El señor Hendricks se quitó lentamente las gafas. «¿Cómo dice?» Le mintió diciendo que estaba enfermo. Cogió la baja por enfermedad y voló de vacaciones. El jefe abrió en silencio su portátil, comprobó algo. «Efectivamente, tenemos una baja por enfermedad, firmada por el médico jefe del Hospital Central». «Falso». Volvió a ponerse las gafas y la miró detenidamente. «¿Te das cuenta de que es una acusación grave?» Nora sacó su teléfono y le mostró una foto del aeropuerto. Luego capturas de pantalla de la correspondencia con el hospital. El señor Hendricks lo miró todo, con el rostro cada vez más sombrío. «¿Así que mientras nosotros trabajamos aquí, él está tomando el sol en la playa?» «Sí». «¿Y usando documentos falsos?» «Sí». Cogió el teléfono y pulsó el botón selector. «Jane, contacta con Recursos Humanos y con el jurídico, inmediatamente». Para cuando Nora salió de la oficina, el sol ya se deslizaba hacia el crepúsculo. En el coche, abrió el último mensaje de su suegra. «Steven se está recuperando. No te preocupes». Sonó el teléfono. «Rebeca, ¿qué has hecho?» La voz de la suegra temblaba. «¿Por qué fuiste a sus superiores? ¿Y por qué me has mentido?» Se hizo el silencio en el auricular. Luego un clic. Rebeca había colgado la llamada. Nora arrancó el coche. Tenía una conversación más por delante, con la mujer pelirroja cuya casa había visto antes de salir para la exposición.
Nora estaba sentada en la cocina, mirando la pantalla de su portátil. El panel de llegadas del aeropuerto indicaba que el vuelo procedente de Cancún aterrizaría en 2 horas. Se imaginó a Stephen recogiendo el hotel, despidiéndose de su amiga pelirroja con un beso y preparando otra mentira para su mujer. La puerta principal estaba entreabierta, lo justo para ver el camino de entrada. Sobre la mesa había impresiones, correspondencia con el hospital, fotos del aeropuerto, capturas de pantalla de reservas de hotel, un pequeño dossier sobre su propio marido. El aeropuerto la recibió con el bullicio habitual. Nora estaba de pie a la salida de la zona de llegadas, con un cartel de cartón titulado Stephen Copeland. Que todo el mundo la viera, que lo supieran. Estaba aquí, reunida con su marido del AU. Fue uno de los últimos en llegar, bronceado, con una camisa de verano y una costosa bolsa de deporte al hombro. Cuando vio a su mujer, se quedó paralizado. «Entra en el coche», le dijo sin levantar la voz, «y no te atrevas a montar una escena». «Nora, puedo explicarte». «Cállate». Él se calló obedientemente. Entraron en la autopista, pero no en dirección a casa, sino hacia la zona donde vivía Rebeca. Stephen se dio cuenta, pero permaneció en silencio. Su suegra abrió la puerta enseguida. Debía de estar esperándole. Su rostro se iluminó al ver a su hijo, pero cuando vio a Nora, palideció. «Ven al salón». La voz de Rebeca temblaba. «Prepararé té». «No hace falta té». Nora entró en el salón y colocó una carpeta sobre la mesa. «Hablemos». Se sentaron. Stephen y Rebeca en el sofá, Nora en la silla de enfrente, como en un interrogatorio, investigador y sospechosos. Nora abrió la carpeta. «Vuelo a Cancún hace 15 días, reserva de hotel para 2, falsa baja por enfermedad, y TUS», miró a su suegra, «perfectos informes sobre el estado del paciente». Rebeca intentó coger la mano de su hijo, pero él se apartó. «¿Me has estado siguiendo?», preguntó Stephen. «No, es que no cubres bien tus huellas, y tus amigos son parlanchines». Sacó una fotografía del aeropuerto. «La señora Jenkins te manda saludos. Dice que la pelirroja es muy simpática». La suegra se cubrió la cara con las manos. Stephen miró al suelo. «¿Sabes qué es lo gracioso?». Nora pasó una página de la carpeta. «Ni siquiera estoy enfadada por el engaño. Son cosas que pasan. Pero esto…» mostró la correspondencia con el hospital. «Esto se pasa de la raya». «Quería proteger a mi hijo», susurró Rebeca. «¿De qué?». «De la responsabilidad de sus actos, de las consecuencias». «Usted no entiende…». «No, eres tú quien no lo entiende. Mientras tú has estado aquí construyendo tu castillo de naipes de mentiras, yo he estado llamando a hospitales, preocupándome, enloqueciendo». Stephen levantó la cabeza. «Lo siento, yo…». «No digas nada», le cortó Nora. «Aún no he terminado». Sacó un último documento, una impresión del trabajo de su marido. «El señor Hendricks le envía saludos. Dice que le esperan el lunes», con una nota explicativa. Rebeca se levantó de un salto. «¿Se lo dijiste a sus superiores?». «¿Cuál es el problema? ¿No está en el hospital? ¿No se lesionó en el trabajo?». El silencio en la habitación se hizo palpable. Los pájaros cantaban en algún lugar del jardín, el agua goteaba del grifo de la cocina. «¿Y ahora qué?», preguntó por fin Stephen. «¿Ahora?». Nora se levantó y recogió sus papeles en una carpeta. «Ahora vuelves a tu casa vacía, solo, y yo me voy a casa de mi amigo. Pero podemos discutir las cosas». «No hay nada que hablar. Ya lo hemos hablado todo, tú y tu madre cuando planeabais esta actuación». Se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. «¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera tienes remordimientos, solo lamentas que te hayan pillado». Rebeca se sacudió como si recibiera una bofetada. Stephen siguió mirando al suelo. «Adiós», dijo Nora. «Que tengas una buena estancia». La puerta se cerró tras ella.
En el salón reinaba un silencio tan pesado que parecía que se podía tocar con las manos. Kitty estaba haciendo la maleta, rápidamente, sin mirar, metiendo la ropa en las maletas. Sobre la mesa había billetes de ida, esta vez a Texas. La casa ya estaba en venta. El agente inmobiliario prometía una transacción rápida. Los rumores se habían extendido por todo el pueblo. La SERA. Jenkins hizo lo que pudo. En una semana todo el mundo conocía los detalles de la historia. El supermercado la señaló con el dedo, la cafetería se negó a atenderla. Stephen estaba sentado en el despacho del señor Hendricks, firmando su carta de dimisión. El supervisor miraba en silencio por la ventana mientras ponía la última firma. 12 años en el trabajo, dijo el jefe sin volverse, y todo se ha ido al garete por culpa de un viaje. Ya nadie en la oficina le saludaba. Metió sus cosas en una caja de cartón y salió por la puerta de atrás para no tener que enfrentarse a sus antiguos compañeros. Rebecca había dejado de salir al jardín. Los vecinos vigilaban su casa demasiado de cerca. Los rosales se marchitaban sin cuidado. El teléfono estaba en silencio. De repente, todas sus amigas estaban demasiado ocupadas para tomar el té semanalmente. George, el médico jefe del hospital, la convocó para una charla seria. Falsificar una baja por enfermedad es un delito, le dijo, mirando una vieja fotografía sobre la mesa en la que se habían hecho cuando aún eran jóvenes. Arriesgué mi reputación por ti. Nora se mudó con Emily, temporalmente, hasta que encontró un nuevo piso. La disolución del matrimonio había sido rápida y tranquila. Stephen no había exigido ni impugnado nada. Los de la mudanza estaban sacando las cosas de la casa que compartían. Los vecinos salieron a la calle para mirar y discutir. Nora solo había traído sus juguetes, su máquina de coser y algunas fotografías. La juguetería donde estaba previsto un gran envío de sus obras había cancelado el contrato. No es nada personal, dijo el gerente por teléfono. Es solo que somos una empresa familiar y no podemos... No terminó de escuchar y colgó. Abrió su portátil. Había menos pedidos en la tienda online. Al parecer, los rumores también habían llegado allí. Kitty había vendido la casa en una semana, muy por debajo del valor de mercado, pero necesitaba marcharse urgentemente. Stephen vino a despedirse. Se plantó en el umbral con un ramo de flores, pero ella no abrió la puerta. En el bar donde una vez habían planeado su viaje a Cancún, Stephen estaba ahora sentado solo. El camarero lo miraba con desprecio mal disimulado. La historia había recorrido toda la ciudad. Rebecca intentó llamar a su hijo, pero no lo cogió. Pasó todo el día sentada junto a la ventana, contemplando el jardín marchito. El cartero dejó de traerle invitaciones a actos benéficos, una señal tácita de que ya no era bienvenida en la alta sociedad de la ciudad. Nora recibió una nueva invitación para una exposición, en otro estado donde nadie conocía su historia. Emily ayudó a empaquetar las obras de arte, repitiendo como un loro las noticias locales. Dicen que esta Kitty es una aventurera. Ya ha hecho este tipo de cosas en otras ciudades. Stephen encontró trabajo en una ciudad vecina, un simple pintor de casas, por el salario mínimo. Todos los días pasaba por delante de su antigua oficina, por delante de la casa de Kitty, por delante del jardín de rosas marchitas de su madre. Rebecca había vendido su casa y se había ido a vivir con su hermana a Arizona. Los vecinos respiraron aliviados al ver que la principal cotilla del barrio por fin se había ido. La señora Jenkins ocupó inmediatamente el hueco vacante. En el nuevo piso, Nora montó un taller luminoso y espacioso. En la pared colgó las fotos de la exposición en la que empezó todo. Regaló los juguetes viejos y empezó a hacer otros nuevos, con caras diferentes, historias diferentes. Kitty había enviado una postal desde Texas, sin remitente, solo firmada. Lo siento. Stephen se quedó mirando el matasellos durante mucho tiempo y luego lo rompió en pedacitos. En el pueblo, la historia se fue olvidando poco a poco.
nuevos cotilleos, nuevos escándalos. Pero la gente seguía mirando a Stephen cuando pintaba fachadas de casas y cuchicheando a espaldas de Nora cuando de vez en cuando venía a visitar a su amiga. Emily estaba ayudando a Nora a preparar una nueva exposición. Esta vez el tema de la colección era una historia sobre la traición y el perdón, no de uno mismo, sino de la vida, que a veces depara tantas sorpresas.